Buenas noches, tenga cada uno por nombre, mis hermanos, persona que está viendo esto. Es un gran privilegio para mí poder estar otro sábado con ustedes para que meditemos en la bendita palabra del Señor. Pero antes quiero invitarle a que me acompañe y que elevemos una oración para que todo sea dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Primeramente queremos agradecerte por el privilegio que nos das de un día más de vida, Señor, porque sabemos que cada día nuevas son tus misericordias, mi Cristo. Te pido que a partir de este momento, Señor, yo pueda hacerme a un lado y que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca, Señor. Tú conoces lo que cada corazón en estos momentos está necesitando. Tú eres el único que nos conoce a profundidad, incluso mejor que nosotros mismos, Señor. Te ruego, Padre, que desde principio a final seas tú hablando en este en vivo, Señor, y sea tu Espíritu Santo tocando cada corazón, seas tú preparando, Señor, nuestros corazones que sean propicios, Señor, para tu presencia, Padre. Reprendemos todo estorbo del enemigo y desde ya proclamamos victoria en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria porque solo tú te la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente es un gran privilegio para mí poder estar otro sábado más porque realmente con todo lo que está pasando, con todas las situaciones, es un gran privilegio para nosotros tener vida. Y no cualquier vida, sino una vida en Cristo. Yo quiero invitarles a que dispongamos nuestros corazones y que hoy preparemos ese corazón para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y quiero compartirle el título del mensaje del día de hoy y yo le he puesto cuidado de tomar decisiones a la ligera. Realmente, si nos pusiéramos a hacer un análisis de nuestra vida, ¿cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones o quizá decisiones aceleradas? Y después de un tiempo o incluso quizá minutos después, llegamos a decir, ¿por qué hice esto? ¿O por qué es que tomé esta decisión? ¿Cómo no lo pensé mejor? Creo que la mayoría podríamos afirmar diciendo que en algún punto de nuestras vidas hemos tomado malas decisiones y nos hemos arrepentido. Y muchas veces nos ha llegado a pesar tanto el haber tomado ciertas decisiones. Cada día tomamos cientos de decisiones que afectan áreas de nuestra vida. Tomar decisiones es sumamente importante. El día de hoy vamos a ver varios puntos importantes de este tema. Y la importancia, escucha, siempre consultar a Dios antes de tomar decisiones. Estaba meditando yo hace unos días en un suceso lamentable de un personaje muy conocido. Sin embargo, a través de esta historia nos permite poder llegar a ver y a comprender el amor de Dios para nosotros. Y esto es David censa al pueblo. Esto lo encuentra en Primera de Crónicas capítulo 21. Y esto inicia diciendo que Satanás se levantó contra Israel y dice que provocó a David. Provocó que hiciera un censo del pueblo de Israel. Así que David le dijo a Joab, recordemos que Joab era el general de su ejército, y dice que le dijo a todos los comandantes del ejército que hicieran un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte. En pocas palabras, quería un censo muy completo, muy detallado. Y les dijo que trajeran un informe para que pudiera saber cuántos eran. A lo que Joab, su general, le responde que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Y escucha, pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? Y escucha lo que le dice. ¿Acaso no son todos servidores suyos? O sea, en pocas palabras, esto no es necesario. Tú conoces que hay un pueblo que es servidor tuyo. Y luego le dice, ¿por qué hará que Israel caiga en pecado? Mira todas las señales, las advertencias que Dios le estaba poniendo a David, en pocas palabras, porque no era este general Joab quien le estaba diciendo, era Dios que le estaba tocando su corazón.
Sin embargo, dice que David no le pone importancia a esto. No le pone importancia a lo que le había dicho Joab, así que dice que él insiste que hagan el censo. No le importa nada más. Así que dice que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Y escucha, dice que luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Y escucha, dice que había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero dice que Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Era un ejército muy grande. Pero después de esta información que David recibe, después de este periodo donde hubo este censo, donde se contó, y David pudo llegar a ver qué gran ejército era el que tenía, después de esto viene un juicio por el pecado que David había cometido. Dice que Dios se disgustó mucho por el censo y castiga a Israel por haber hecho esto. Pero aquí viene algo demasiado importante. En el versículo 7 de 1 Crónicas capítulo 21 dice: Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, escucha lo que David le dice: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Decisiones aceleradas, porque he hecho muy locamente. Ni siquiera lo pensó, no escuchó las palabras que le estaba diciendo el general Joab, no escuchó nada, simplemente tomó una decisión a la ligera. ¿Y qué pasó después? Se arrepintió en gran manera por haber actuado locamente, impulsivamente. Existe mucha controversia en este suceso debido a que en 2 Samuel capítulo 24 dice: volvió entonces la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. En realidad este verso dice: e incitó a David contra ellos. La mayoría de las personas que leen esta escritura asumen que de la frase e incitó se refiere a Dios. Sin embargo, si ponemos en paralelo lo que dice Crónicas capítulo 21, lo clarifica. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Eso lo encuentra en 1 Crónicas capítulo 21 versículo 1. En otra traducción dice así: que Satanás sentó a David. ¿Y qué pasó? Satanás tentó a David y David no resistió a la urgencia de desobedecer a Dios. ¿Por qué es que tomar decisiones, por qué es que tomar la decisión de hacer un censo provocaría consecuencias graves? Nos podríamos preguntar si solo mandó a saber cuánta gente tenía él. ¿Qué tan grave podía ser para que Dios se disgustara tanto? Realmente David lo conocemos desde sus inicios como ese varón que amaba fielmente a Dios, que siempre buscaba glorificar su nombre, un varón que no actuaba sin antes consultarle a Dios primeramente, si era su voluntad o no. Podríamos decir en todo ese tiempo que él era un gran ejemplo de lo que era estar todo el tiempo en comunión con nuestro Señor, ese anhelo de estar en su presencia. Pero hemos hablado varias veces del pecado que cometió David con Betsabé. Ese momento donde también toma una mala decisión que se encadenan a varias malas decisiones. Y todo se resume a algo que yo estaba meditando en esto. Algo que le faltó en esa ocasión a David también. Y fue que relata que él se levantó en la tarde y se paseaba. No menciona que haya tenido ese momento de comunión con el Señor, como él decía normalmente. David siempre estaba en comunión con Dios, pero en esa tarde David no menciona la Biblia
que haya tenido ese tiempo de comunión. Salmo 149, 147, David dice: muy de mañana, antes de salir el sol, clamo a ti pidiendo ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Y en esta oportunidad, cuando le falló a Dios David con Betsabé, esa oportunidad dice que se levanta en la tarde. Ya conocemos los sucesos que se desencadenaron por no haber tenido ese tiempo con el Señor. Y esto es algo muy importante para la vida de nosotros. Por experiencia personal les digo que nunca, tú que me estás viendo, nunca dejemos de encomendarnos al Señor. Nunca salgamos a ningún lugar sin pedirle a Dios que nos guarde. Y en general, nunca debemos olvidarnos de cubrirnos con la sangre de Cristo. Aunque vayamos cerca, aunque vayamos lejos, recuerda que esto es demasiado importante. Yo recuerdo que hace unos meses iba con mi esposo y siempre acostumbramos a que al salir nos encomendamos al Señor. Así que yo estaba terminando de dar la oración ese día, íbamos en moto, cuando estuvimos muy cerca, a unos centímetros de chocar contra un carro. Mi esposo todavía se logró hacer el quite y en ese momento dijimos: realmente el Señor nos guardó. Y son momentos en esas situaciones donde llegamos a comprender la importancia de siempre encomendarnos al Señor. Recuerda que el enemigo, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, estén alerta. Cuídense del enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ves la importancia de siempre encomendarnos al Señor, de siempre ponernos en sus manos? El enemigo no se mide diciendo: ay, pero si ahí va cerca, no lo voy a tentar, no le voy a hacer nada. El enemigo siempre busca una oportunidad. David ese día no se encomendó al Señor. Y hemos leído cómo adulteró con Betsabé, cómo se llegó a cometer un asesinato, su hijo no sobrevivió y llegó a desagradar grandemente al Señor. Pero hay algo que caracteriza a David normalmente, y es que David llegaba a arrepentirse con todo su corazón. ¿Y qué sucedía? El Señor lo perdonaba. Esto es algo muy importante. El Señor lo perdonó. Pero ahora vemos nuevamente en este escenario donde David fue incitado por Satanás. Y llegó a caer en esa tentación de censar al pueblo. Porque acordémonos que el enemigo puede incitarnos a hacer algo, el enemigo puede llegar a lanzarnos dardos, el enemigo puede lanzarnos trampas, motivarnos a hacer algo, pero en nosotros está el llegar a hacerlo o no hacerlo. Y por eso es importante siempre pedirle la dirección a Dios. La palabra del Señor por eso dice que cuando el pecado da a luz, cuando el pecado se comete, da luz a la muerte. Dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias. El enemigo sabe qué cosas nos llaman la atención, pero es muy diferente que él venga y nos ponga esas trampas a que nosotros caigamos en ellas. Y en esta ocasión David llega a caer en esa tentación de censar al pueblo, dando como resultado que Dios se enojara mucho con esto. David reconoce su pecado al haber hecho el censo en contra de la voluntad de Dios. Así que viene él y recibe 3 opciones, pero cualquiera de estas perjudicaría a muchas personas en el reino. La primera opción eran 3 años de hambruna, la segunda opción eran 3 meses de devastación por la espada de sus enemigos, y la tercera opción era 3 días de pestilencia en la tierra. Y ahí sucede algo increíble, algo que David nos deja de enseñanza también. David viene y escoge la tercera opción. ¿Pero por qué escoge la tercera opción? Porque David llega a decir que él prefería caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios, aunque él
es un juez justo, Él es misericordioso. Así que dice que al escoger la tercera opción, mueren 70,000 personas cuando el ángel de la muerte pasa por la tierra. Y dice que en esta situación David clama a Dios. Llega a haber un arrepentimiento en su corazón y él se arrepiente, le pesa de haber tomado esa decisión, y viene David y clama a Dios con todo su corazón y le dice: ¿no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Él estaba intercediendo por el pueblo, porque él sabía que la mala decisión era algo que él había tomado. Así que le dice: oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre. Él estaba intercediendo por el pueblo. Y le dice: pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Ese es un arrepentimiento genuino, una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Reconocimiento, eso es algo muy importante, característico de David. Él estaba reconociendo su pecado, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aunque nosotros muchas veces tomemos malas decisiones, Él quiere que de nosotros salga el confesar que le hemos fallado, el reconocer que hemos actuado mal. Y ahí es donde llegamos a poder ver la misericordia tan grande del Señor. Probablemente sea difícil también para nosotros llegar a entender por qué Dios castigaría a 70,000 personas por la causa del pecado de David. Aunque el texto la cita bíblica no da una respuesta al respecto, podemos ver que tomar malas decisiones, escucha, muchas veces no solo nos van a llegar a perjudicar a nosotros, sino que nuestras malas decisiones pueden llegar a afectar a nuestra familia o a personas cercanas a nosotros. Muchas veces los padres toman malas decisiones, han tomado malas decisiones, y pueden llegar a ver cómo sus hijos sufren. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde nos duele, y no es una forma de castigarnos, es una forma de que lleguemos a analizar que le hemos fallado, que llegue a ese punto nuestro corazón de quebrantarse y reconocer que le hemos fallado. Recordemos la historia del hijo pródigo. A ese padre le dolió demasiado lo que hizo a su hijo. Tuvo que haber una gran hambruna, y su hijo llegó a ese punto de que ni siquiera podía llegar a comer las sobras de los cerdos. ¿Tú crees que al padre le gustó esa situación en la que su hijo se encontraba? Claro que no. Pero él sabía que esa era la única forma de que él llegara a reconocer lo que había hecho, y que llegara a reconocer que en la casa de su padre era el mejor lugar donde él podía estar. Y aunque él llegara y le dijera al padre, porque eso fue lo que él llegó a decir dentro de él: le voy a decir a mi padre que yo no merezco ser su hijo, que solo me reciba como un jornalero más. Pero ¿qué sucedió? El padre solo vio a su hijo y no le importó su condición, lo abrazó, y él lo estaba reconociendo como su hijo, a pesar de lo que le había hecho, porque le puso un vestido nuevo, le puso un anillo, que el anillo en ese tiempo era señal de autoridad. Le estaba diciendo: tú eres mi hijo. Y no lo estaba haciendo en secreto, sino que él quería que todos llegaran a ver que ese era su hijo, que él había muerto, pero que había revivido. Él estaba muerto en pecados, en sus delitos y pecados. Pero él, al reconocer que él había fallado, al reconocer que había pecado contra el cielo y contra su Padre, pudo experimentar la gracia del perdón. Y eso es lo que Dios el día de hoy nos habla.
Aun cuando tú y yo hemos tomado malas decisiones, Dios está ahí, dispuestos a que todos vean que nos ama con amor eterno. Pero lo más importante que debe quedar el día de hoy en nuestros corazones es que debemos reconocer cuando hemos pecado. No debemos quedarnos callados. Debemos ir delante de nuestro Padre Celestial y reconocer que hemos fallado. Así que David llegó a comprender el perdón de Dios en esta situación. Porque sucede algo demasiado maravilloso. El Señor nos quiere hablar el día de hoy algo muy importante. Y es que muchas veces solemos tomar malas decisiones. Y ojo aquí, muchas veces el enemigo, cuando ve que estamos luchando por hacer la voluntad del Señor, cuando ve que estamos luchando por agradar al Señor, cuando ve que cada día nuestra comunión con el Señor se hace más fuerte, el enemigo va a intentar atacarnos. El enemigo va a lanzarnos dardos. Y el enemigo tiene algo que a nosotros muchas veces nos hace falta, y es paciencia. Busca del plan de la A a la Z, de qué manera hacer que nosotros caigamos. Es paciente, no se rinde. Si ve que nosotros no caímos, él intenta y busca ver de qué manera le desobedezcamos al Señor. Pero lo maravilloso es que aún en medio de la situación, en la que David se encontraba, donde hubieron muertes, Dios se arrepintió del mal que había traído por la desobediencia de David. Y así que él para la destrucción. Y escucha esto, la misericordia del Señor va más allá de lo que cualquiera de nosotros podemos llegar a imaginar. La misericordia del Señor va más allá de lo que tú y yo podemos comprender. Porque su amor es eterno, porque su amor no tiene principio ni final. Dios es tan grande, tan misericordioso. Más allá de lo que nosotros podamos llegar a imaginar o llegar a pensar que podemos comprender la misericordia del Señor, jamás lo haremos. Si nosotros muchas veces le fallamos, muchas veces actuamos de maneras que a Él no le agradan, y cualquiera de nosotros, al ver que alguien nos ha fallado, cualquiera de nosotros podemos llegar a sentirnos disgustados con esta persona, podríamos guardar rencor con tal persona. Y nos costaría perdonarlo. Eso es algo muy cierto. Como humanos, nosotros nos cuesta perdonar. Y aún cuando perdonamos, muchas veces lo recordamos. Pero el amor de Dios, su misericordia, es que cuando nosotros llegamos delante de su presencia, en el nombre de Cristo Jesús y con todo nuestro corazón, acordémonos que esto es algo muy importante. Nuestro corazón, si en nuestro corazón hay un arrepentimiento, el Señor no dice, ay, lo voy a perdonar en un par de años. No, es instantáneo. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, Él viene y se recuerda de la sangre que su amado Hijo Jesucristo derramó y nos da ese perdón y se olvida de que le hemos fallado. Cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor, Él está ahí dispuesto a perdonarnos. Recordemos que Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué bendición realmente! Este versículo ha sido, muchas veces ha confortado tanto mi corazón, porque como humanos muchas veces le fallamos al Señor. Pero el Señor ha dejado este versículo, es su propia palabra, diciéndote, acércate confiado, tranquilo.
porque en mi presencia vas a encontrar misericordia. Aún cuando me has fallado, vas a hallar gracia, vas a conocer mi gracia. También Miqueas 7:18 me encanta, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y escucha y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, o escucha, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que hoy está hablando a tu vida, ese es el Dios que tenemos tú y yo. Isaías 30:18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Aleluya. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Aleluya. Este es nuestro Señor. Tú que me estás viendo, no permitas que la culpa o el haber tomado una mala decisión te impidan acercarte a Dios, porque Dios es misericordioso. Vimos en esta historia cuando David censó al pueblo, que el Señor se arrepintió de la maldad, del juicio que traía en contra del pueblo de Israel. Y eso es lo que el Señor hace, porque el Señor no ha cambiado. Y Él, aunque es un Dios justo, a Él le duele su corazón cuando le hemos fallado, pero si nosotros nos arrepentimos, Él es misericordioso. Hubo un versículo que leí que me encantó demasiado, y esto está en Salmos 35, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Aleluya. El favor del Señor dura toda la vida, dice la palabra del Señor. Y luego dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Puede ser que el haber tomado malas decisiones, sí, claramente nos lleguen a afectar. Pero la misericordia del Señor es tan grande que tú te levantas de eso, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque así es la misericordia del Señor. Sé que muchas veces se nos olvida o no creemos que pedir la dirección de Dios en la mayoría de las decisiones de nuestra vida sea necesario. Sé que muchas veces podríamos pensar que debemos tomar decisiones instantáneas, porque no tenemos otra opción. Pero nunca pensemos que por muy pequeñas las decisiones que tengamos que tomar, no es importante consultar a Dios. Recordemos que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus planes son de bienestar para nuestras vidas. Él nos ha dado ese acceso ilimitado al trono de su gracia, como hablamos. Para eso, para que confiados podamos llegar y siempre consultarle todo. Esto es parte de tener una relación con nuestro Señor. Pongamos todo en sus manos, nuestros proyectos, nuestras decisiones, nuestras acciones, todo, porque cuando nosotros ponemos en sus manos, vamos a seguir ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas y nos evitaremos algo que sucede muchas veces cuando hemos tomado una mala decisión. Vamos a evitar arrepentirnos por esas malas decisiones. Cuando nosotros seguimos el plan maravilloso de Dios, no hay arrepentimientos y llegamos a ver lo grande que Dios tiene preparado para nuestras vidas. No permitamos que el enemigo ponga en nuestros corazones que mejor no nos acerquemos al Señor, que ya le hemos fallado demasiado y que no sirve de nada pedirle perdón a Dios. Aquí vemos claramente el ejemplo del rey David. Aun cuando el Señor había traído juicio por las malas decisiones, el Señor se arrepintió, porque así es nuestro Padre. Él es tan misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. La clave está en arrepentirnos de todo corazón. Si en lo que va del año quizás has estado tomando malas decisiones, si quizá no has pedido la dirección de Dios en tus proyectos, no has pedido la dirección de Dios en lo que estás haciendo, si quizás has permitido caer en esas trampas del enemigo, si quizás hasta este momento vives lamentándote por cómo ha
has vivido en este año. Hoy es la oportunidad para que nos acerquemos al Señor. Hoy es la oportunidad para regresar a esa comunión que teníamos con el Señor. Hoy es tiempo de levantarnos nuevamente y que nuevamente el Señor siga haciendo ese primer amor en nuestras vidas, esa primera decisión. Hoy es momento para que el Señor sea ese primer pensamiento al despertar. Hoy es tiempo de volver a sentir ese deseo por estar en la presencia del Señor, por meditar en su palabra. El Señor cada día hace cosas tan maravillosas por nosotros, nos da la vida, nos da un techo, nos ha dado alimento, calzado, nos da la movilidad en nuestro cuerpo, nos guarda de todo peligro, tenemos a nuestra familia, Él nos da todo. Así que no permitamos que por las cosas de este mundo Él se convierta en ese último lugar en nuestras vidas. David, al finalizar este capítulo, él levanta un altar. Y aun cuando le estaban ofreciendo, regalado ese lugar donde él iba a hacer ese altar y le estaban ofreciendo darle todo, él dijo que no lo aceptaba. Él quería pagar por eso. ¿Por qué? Porque había tanta gratitud en su corazón que él quería darle lo mejor al Señor. Porque el Señor había tenido tanta misericordia de él y él quería darle lo mejor también. El Señor dio su valiosísima vida por amor a nosotros. Él nos ha dado siempre lo mejor. No le demos lo que no nos cuesta. No le demos tiempo a medias. No vayamos a la iglesia solo por ir. No dejemos como última opción cuando Él se merece la prioridad en nuestras vidas, porque su amor es tan grande hacia nosotros. Así que debemos siempre tener esa gratitud hacia Él por todo lo que ha hecho. Busquemos siempre agradarlo. Si lo amamos, nos dice que guardemos sus mandamientos. Si lo amamos, compartamos el amor que Él tiene para darnos. Si lo amamos, siempre busquemos su dirección. Siempre encomendémonos a Él para que el enemigo, por más que intente, no pueda hacer que le fallemos al Señor. Pongámonos esa armadura del Señor, porque para eso nos la ha dejado. Y día a día seamos esa luz que Él quiere que seamos para este mundo lleno de oscuridad. Porque su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te dejo con este versículo, Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Así que ya sabes. Acompáñame a hacer una oración para finalizar este en vivo. Amado Señor, venimos delante de tu presencia. Queremos agradecerte por hablar a nuestras vidas, Señor. También queremos pedirte perdón porque muchas veces, Señor amado, tomamos decisiones a la ligera y después nos arrepentimos, Padre. Perdónanos porque muchas veces no ponemos en tus manos, Señor, los proyectos que hacemos, los sueños que tenemos o las cosas que hacemos día a día, Señor. Pero hoy te pedimos que nos ayudes siempre a poder dirigirnos por ese plan maravilloso que has trazado para nuestras vidas y que siempre podamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te ruego, mi Señor, que bendigas a cada uno que está viendo esto, a mis hermanos, a mis amigos, a la persona que está viendo esto, que hoy puedas tocar su corazón fuertemente y Él se permita poder sentir tu presencia y que todos podamos gustar y ver qué bueno eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno por nombre. Adelante con Cristo. Quedan invitados al culto de mañana y que juntos podamos gozarnos ahí en la iglesia. El Señor me los bendiga. Hasta una próxima. Bendiciones.